¿Qué tal, amigos y amigas? Les saludo en el nombre del Señor. Qué grato poder estar con ustedes nuevamente. No puedo dejar de enviar este video, este mensaje, sabiendo que mucha gente no ha podido, dentro de los que están en nuestro grupo, no han podido participar en la reunión, en el culto del domingo. Y también para quienes lo ven en otros lugares. De alguna manera, cierto, estamos llevando la palabra a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, etc. Así que no podemos dejar de grabar este mensaje. La palabra de hoy es la riqueza de la sabiduría. Y el texto en el cual nos basamos es Proverbios capítulo 9, versículos 1 al 6 y 9 al 11. Nos saltamos un poquito del 7 y el 8 y proseguimos después con el 9 y hasta el 11. Dice así: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. ¿Cómo se desarrolla una sabia disciplina personal? ¿Cómo pueden hacerse decisiones sabias? ¿Cómo puede el creyente desarrollar relaciones saludables? ¿Cómo puede planearse la actividad de la vida? Esta y otras preguntas más parecen asediarnos como un ejército que rodea una ciudad enemiga. Y parece que viniera sobre todo cuando necesitamos un toque de sabiduría. Todas estas preguntas que vienen, que nos ponen ahí en la situación de una decisión, que sí, que no, puede ser, puede, no puede ser, cuándo, mañana, pasado. Nos enfrentamos a situaciones que requieren de nosotros sabiduría para decidir. Desde el simple ¿con qué me he visto hoy?, hasta algo tan complejo como ¿por quién votaré en las próximas elecciones? Evidentemente nosotros no podemos influir en esas decisiones, no podemos decirle, no, tienen que votar por este, no, tienen que votar por esto otro. Es una decisión personal. Y a pesar de que en nuestro país hoy en día hay todo un complejo, una efervescencia por el tema de si votamos cambiar la Constitución o mantener la que ya existe. Todo esto está llevando a una polarización en todas las áreas de la sociedad, los que sí aprueban el cambio y los que rechazan el cambio. Pero esta misma Constitución hay una parte que me llama mucho la atención, que habla acerca de la libertad de conciencia. Y en esa libertad de conciencia cada uno decide, sin presión de ningún tipo, sin presión de nadie, decide que va a votar. Por lo tanto, nosotros no podemos decirles a ustedes qué deben votar. Eso es una decisión que ustedes toman de forma personal, en su trato personal con Dios. Y usted ahí, en conciencia, va a decidir si aprueba, si rechaza, si acuerda comisión mixta o comisión constituyente, asamblea constituyente, no sé, usted decide, usted tiene no se sienta culpable de lo que decida, no se sienta presionado por una posición en la cual usted piensa que no es la correcta.
Usted decide. Sin duda hay momentos en los que se demanda de nosotros son respuestas concretas, que sean capaces de ayudar a otros, o bien cuando nos preguntan por nuestra fe. Pero ¿qué podemos decir cuando aún para nosotros hay preguntas que no sabemos responder? Aunque el versículo 10 del pasaje que acabamos de leer, al igual que en el capítulo 1, versículo 7, nos enseña que la sabiduría nace en el conocimiento y el respeto de Dios, no nos podemos quedar solo en eso, ya que toda la sección anterior del pasaje nos invita a buscar la sabiduría y a vivir en su enorme casa. En el pasaje que leíamos nos habla de la sabiduría que edifica una casa amplia, una casa grande, donde puede recibir a mucha gente. De hecho, las casas en tiempos del pasaje leído, en la época del pasaje leído, las casas más elegantes, más suntuosas, la parte inicial estaba constituida de 2 o a 3 columnas, ya sostenían en la parte de adelante, ¿cierto? Estaban estas columnas. Y aquí está hablando, en el pasaje habla de 7 columnas. Y esto es interesante porque ¿por qué nos habla de 7 columnas? Ustedes, comprendemos de que las columnas sirven para sostener algo. Y aquí está hablando como número 7, como número perfecto, como número, ¿cierto?, de la perfección. Y cuando habla de la perfección, está hablando de Dios. Entonces, esta casa edificada sobre 7 columnas, nos está hablando de una casa edificada sobre la sabiduría o sobre el conocimiento de Dios. Y prepara el lugar para aquellos que vienen a buscar sabiduría. ¿Ya? Mata a sus víctimas, no son víctimas humanas, está hablando de animales sacrificados, ¿cierto? Para alimentar a toda esa gente que viene, está hablando, ¿cierto?, de preparar la mesa para sus invitados, mezclar el vino, puso la mesa, envió a las criadas, y llamó a sus criadas para que se pararan en un lugar alto y hicieran un llamado, ¿cierto?, a los simples, a los faltos de cordura. Vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Está invitando a la gente a venir a la mesa de la sabiduría. Está invitando a que la gente pueda preocuparse de aprender, porque a través del conocimiento la persona puede llegar a ser sabia. Y si viene el sabio, va a ser más sabio. Y si viene el justo, ¿cierto?, va a aumentar su saber, su conocimiento. ¿Y de dónde parte esto? Parte de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el resultado de esto es que se van a aumentar tus días y años de vida se te añadirán. Ahora, un aspecto importante de esto, lo vamos a ver, del judaísmo, era su preocupación por la educación. Unos piensan de que los discípulos eran una tropa de ignorantes. No, no lo era. No era una tropa de ignorantes. Porque los judíos tenían especial preocupación por la educación. Los niños estudiaban la ley de Dios, la Torá y el Pentateuco, desde los 5 años, en el templo o en las sinagogas. A los 12 años ya eran adultos responsables ante la ley, debiendo ser capaz de observar los 613 mandamientos de la ley judía, y debían recitar de memoria una porción de la Torá en una ceremonia llamada Bar Mitzvah o Bar Mitzvah. Esto mantenía y mantiene hasta hoy la integridad de la fe, lo que en ese momento resultó vital entre los primeros discípulos y seguidores de Jesús. Todos ellos, obviamente, judíos. Recuerden que la iglesia cristiana nace dentro de un contexto judío.
Al leer los evangelios podemos darnos cuenta de que no era gente ignorante. De hecho, los autores de los evangelios continuamente, en especial Mateo, repite como estaba escrito, ¿ya? Van dando a entender de que él tiene conocimiento de la escritura y demostrando el nexo entre los hechos y los dichos de Jesús con los textos escritos de la Biblia, del Antiguo Testamento preferencialmente. En el Nuevo Testamento no se había escrito aún, sino que se estaba viviendo. Ahora, no era gente sin conocimiento, decían, ni se preguntaban a qué Dios servía este carpintero que enseñaba con sabiduría. Ellos sabían, se dieron cuenta, ¿cierto? Ni siquiera aquellos que quisieron apedrear a Jesús eran desconocedores de la ley. Por eso mismo consideraban al Señor un blasfemo, es decir, que ofendía a la majestad de Dios al hacerse igual a Él. Jesús decía, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y eso los complicaba a ellos, porque el único que tenía el título de yo soy era Dios. También tenemos por otro lado al apóstol Pablo, que también era un erudito, un hombre con mucho conocimiento, no solo de la ley judía, sino también de la filosofía griega. En Hechos 17, versículos 16 al 32, nos muestra cuando Pablo fue llevado al Areópago, o colina de Ares, el dios griego de la guerra, lugar abierto para el debate filosófico, y en este lugar les lleva a escuchar acerca del Dios que no conocían y a su Hijo Jesucristo. En este lugar, que era una especie de parque, habían diferentes estatuas dedicadas a los dioses griegos. Y otros dioses también, por si acaso, decían los griegos, no se nos vaya a quedar uno afuera y se vaya a enojar con nosotros. Entonces, como habían dioses que ellos no conocían, de culturas y de pueblos que ellos no conocían, tenían una estatua con una inscripción abajo que decía, al Dios no conocido. Y en ese lugar Pablo se para y les dice, a este Dios predico yo, al que ustedes no conocen. Y desde ahí para adelante él comienza a mostrarles el mensaje del Evangelio. Ahora bien, los primeros cristianos lucharon contra aquellos que promovían la filosofía griega. Había un debate ahí porque habían aspectos de la filosofía griega que los cristianos no aceptaban. Pero con el correr de los siglos, la filosofía fue mezclándose con el fundamentalismo cristiano. Y llegamos así a la Edad Media, donde encontramos una iglesia ignorante, encontramos una iglesia supersticiosa, encontramos una iglesia sin conocimientos, donde le da más importancia a las tradiciones que a la palabra de Dios, sin estudios, los cuales estaban reservados para unos pocos. No todos tenían acceso a la educación, no todos tenían acceso a la enseñanza, a aprender. Por lo tanto, la gran mayoría del pueblo era una masa ignorante, era una masa que no sabía leer ni escribir y solamente vivían para alimentarse. Y todo lo que es el conocimiento, la sabiduría, el intelecto, se reservó a una clase social. Y aquellos mismos, ¿cierto?, pasaban a ser parte del gobierno de la iglesia, no por un interés espiritual, sino más bien por un interés político y comercial. La religión cristiana, ser cristiano era obligatorio, ¿ya? Y el que no era cristiano corría peligro de morir. Si bien durante el tiempo del Imperio Romano ser cristiano era peligroso, cuando el cristianismo se legaliza, se hace legal, se hace la religión, religio lícita, vale decir, se convierte en una religión lícita, entonces no ser cristiano se vuelve peligroso.
y puede ser considerado de hereje, y la Inquisición simplemente los eliminaba. De hecho, los judíos fueron perseguidos, no podían tener tierras, eran itinerantes la mayoría de ellos, y en España la Inquisición los obligó a cambiarse el nombre y los apellidos. De hecho, muchos de ellos tuvieron que cristianizarse, entre comillas, y sus apellidos les agregaron la conjunción EZ, ¿ya? Y ahí tenemos los López, los Gutiérrez, los Enríquez, que fueron judíos obligados a cambiar su apellido por un apellido, o su nombre, por un nombre más cristiano. Y ellos, como una forma de identificarse, le agregan esta parte, ¿cierto?, del EZ. Pero después de este periodo, que duró 1000 años, vino el Renacimiento, movimiento que saca a Dios del centro de la vida humana, por lo menos el nombre de Dios, y coloca al ser humano, ¿ya? Y el ser humano pasa a ser el centro del universo. Y esto empieza a afectar las creencias supersticiosas con que la Iglesia mantenía al pueblo en la ignorancia. Pero esto también trajo la búsqueda de la verdad por medio del conocimiento, lo que dio origen, entre otras cosas, a la Reforma Protestante, con Martín Lutero a la cabeza. La verdad es que Martín Lutero no pretendía crear un nuevo movimiento religioso. La intención de él era reformar la Iglesia, que la Iglesia volviera a lo que es el origen del cristianismo. Sin embargo, la Iglesia se opuso a los preceptos de Martín Lutero y lo obligó a apartarse, y lo excomulgó, y posteriormente, cierto, fue perseguido, y él tuvo que huir, esconderse, hasta cuando el rey de Alemania le permite vivir en libertad. Y bueno, vemos también la historia de la Iglesia moderna, que se basa en los escritos de muchos creyentes eruditos en la palabra de Dios. A partir de la Reforma, ¿cierto?, surge una serie de escritores, teólogos, que comienzan no solamente a escribir, sino también con valor, y de alguna manera luchando por estudiar, ¿cierto?, defendieron la palabra de Dios a riesgo de sus propias vidas. Traductores como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, colportores, aquellos que llevaban porciones de las escrituras a distintos lugares. En el caso de nuestro país, en Chile, se recuerda la historia de Diego Thompson, un inglés que traficaba Biblias y escritos de textos de la palabra de Dios desde Argentina a Chile, cruzando la cordillera de los Andes por lugares desconocidos, por lugares que solamente los arrieros conocían. Y los arrieros, para que él no tuviera conocimiento, y por él mismo también él decía, yo prefiero no saber, no conocer estos lugares, le vendaban los ojos, para que no supiera por dónde transitaba. Y él de esta manera, a lomo de mula, traficaba Biblias y textos de la palabra de Dios hacia Chile. Ahora, muchos de estos colportores e incluso traductores y teólogos, muchos de ellos en un periodo de sus vidas habían sido ateos, incrédulos, supersticiosos, humanistas, y otros, y con el conocimiento de la palabra de Dios llegaron a ser propagadores de esta fe como valor fundamental de la vida humana. Hay un personaje en la historia de nuestro país, principalmente en la historia de la Iglesia protestante o evangélica, que es un español llamado Sebastián Canut de Bon, Juan Sebastián Canut de Bon. Él tenía un estilo para predicar muy especial. Él se paraba en las calles y él comenzaba a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y mucha gente, él comenzó a hacer adeptos, seguidores,
que le seguían en lo que él estaba haciendo, predicar el evangelio en la calle. Y a los seguidores se les llamó canutos, una expresión peyorativa, denostativa, con la cual hasta el día de hoy se descalifica a los. Bien, es interesante conocer de que Canut de Bonn había sido un sacerdote jesuita que abandonó en una crisis de fe, abandonó la iglesia, abandonó también la orden a la cual servía, que eran los jesuitas, y en uno de sus tantos viajes entre Quillota y los Andes, en un momento en que él tiene que esperar el ferrocarril que hace transbordo para el que viene hacia los Andes, comienza a pasearse en las bodegas de la estación y encuentra un Nuevo Testamento botado en el suelo. Y él comienza a leerlo y él se conmueve porque es algo que él no conoce. Y él dice, ¿cómo es posible que esta sea palabra de Dios y yo no la conozca? Y en ese proceso él entrega su vida a Jesucristo y se propone predicar este evangelio a toda criatura, arriesgándose de que le arrojaran piedras, le arrojaran orines, le arrojaran excrementos, agua, y azuzaran los perros contra él, y posteriormente a sus seguidores. Ahora bien, el cristianismo no es una religión basada en principios filosóficos, sino en la creencia objetiva en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como roca sólida donde se sustenta el cristianismo. Hombres y mujeres que encontraron en las palabras de Santiago 1:5 la oportunidad de parte de Dios de adquirir abundante sabiduría y sin reproche alguno. Por supuesto hay una filosofía del cristianismo, pero la razón principal del cristianismo es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos creyentes encontraron en Proverbios 1:7 y 9:10, los que leímos, que para ser sabios debían comenzar con Dios. En Romanos 12:1 y 2 nos dice de que la fe en Jesucristo debe estar basada en la razón y no en la emoción. Por lo tanto, es necesario renovar la manera de pensar, y esto es a través del conocimiento de la palabra bendita. Y así, en una y otra parte de la Escritura, el llamado es el mismo. Nuestra fe no es una superstición, ni una fe ciega, es una fe inteligente, basada en el conocimiento de los hechos narrados en los evangelios, en los acontecimientos ocurridos después de la evidente resurrección de Jesús, en la historia del fariseo ortodoxo, más ofensivo para el cristianismo, perseguidor de los seguidores de Cristo, que llegó a convertirse en uno de los principales escritores del Nuevo Testamento y promotor de la evangelización a los no judíos. Muchas veces, al preguntar a la gente si cree en Dios, me responde sí. Aunque hoy en día también son muchos los que responden no. La segunda pregunta es, ¿qué saben de Dios? Y me responden que es creador de todo, que es amor y que su deber es cuidarnos. Cuando llegamos a temas como los pecados y los demás, me responden que creen en Dios a su manera, haciendo con esto un Dios a la medida y conveniencia de cada uno. Un Dios que está solamente para servir. Y no un Dios para ser adorado, no un Dios para ser buscado. Que está ahí para ayudarnos en todo momento. Y además de eso debe cargar con nuestras culpas y estar dispuesto a cubrir nuestros errores. Como un Santa Claus que perdona sin exigir nada. Pero Dios no es así. Y para conocerlo más, debemos estudiar. Debemos dedicarle tiempo al estudio, no solamente de la palabra, sino de la historia de la Iglesia.
ver el origen del pueblo hebreo. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? ¿Por qué en este momento dijo esto? ¿A qué se estaba refiriendo? Muchas sectas no existirían hoy en día si hubiera un estudio acabado de la palabra de Dios. Debemos ir más allá. Debemos buscar más allá, debemos buscar sabiduría, debemos buscar conocimiento, porque así nos demanda Dios, así nos demanda la palabra de Dios, así nos demanda también el pasaje que leíamos al principio, y también la sociedad hace demanda de nuestra fe, una sociedad cada vez más incrédula, una sociedad cada vez más apartada de los principios de Dios, demanda también de nosotros, aún muchas veces a costa de nuestra propia vida. Depende de nosotros, depende en quién ponemos nuestra fe. Y entonces la confianza y el valor estarán con nosotros. Dios nos bendiga, nos dé fortaleza, nos dé fuerza. El Señor les siga bendiciendo. Busquen y encontrarán. Llamad y se os abrirá. Y la palabra de Dios estará dispuesta y disponible para ustedes, porque el Espíritu Santo prometió no solamente ayudarnos a entender, sino también guiarnos en el conocimiento de ella. Dios les bendiga y les guarde.